Hello, my friends. Welcome once again to Almería. Seguimos con la Confesión de Londres. Estamos actualmente en el capítulo 26. El tema es la Cristología y nos toca ahora una clase sobre el credo de Nicea. Estaremos haciendo unos estudios sobre los primeros concilios y credos de la Iglesia patrística, porque ahí están las verdades axiomáticas de nuestra confesión de fe. Así que esta clase, como título, ahí está, el credo de Nicea, popularmente también conocido como el credo niceno. Y bueno, la expresión exacta es el símbolo niceno-constantinopolitano. Difícil decir esa palabra, ¿eh? Porque, claro, primeramente el credo, sí, fue publicado en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, pero después fue revisado en Constantinopla en 381. Es que hoy el título más correcto es el credo de Nicea y de Constantinopla, y de ahí el término, ¿no? El credo niceno-constantinopolitano. ¿De acuerdo? De hecho, creo que en la última clase, es posible que esté por aquí todavía la foto. A ver si la tengo por aquí. Mira, ahí está. Los concilios que reconocemos, el de Nicea, el de Constantinopla, el de Éfeso, el de Calcedonia, y luego los tres credos que también aceptamos. ¿Por qué aceptamos estos credos, estos concilios? Porque son bíblicos. Sus declaraciones son bíblicas. Defendieron la doctrina bíblica. El credo 1 apostólico, el credo 2 niceno, que vamos a estudiar ahora, y número 3, el de Atanasio. Así que quiero que sepáis, en esta primera clase estaremos pues en puntos 1 y 2. Nicea, Constantinopla. Estaremos hablando aquí del credo que publicaron en Nicea, que fue revisado en Constantinopla. Y por tanto estaremos cubriendo 3 de estos puntos en una sola clase. Puntos 1 y 2 de la lista de concilios y punto 2 del listo de los credos. ¿Entendido, no? Que estaremos cubriendo estos 3 puntos hoy en esta sesión, porque el credo niceno, es decir, el credo de Nicea y de Constantinopla, surge gracias a estos dos concilios. Es fruto de ellos, ¿no? Estos concilios patrísticos. Excelente. Pues de nuevo, título general de esta sesión, el credo de Nicea, y no vamos a entrar en la historia, en el contexto sociopolítico. Hay bastante publicado, incluso en español, sobre estos credos. Podéis comprar un buen libro de historia de la Iglesia. Justo González es una buena opción. Nick Needham también tiene uno muy bueno. Si queréis estudiar más a fondo, hay bastante bibliografía. Estamos nosotros principalmente enfocados en la cuestión de la verdad, porque lo que estamos estudiando en la confesión es que las iglesias más puras están sujetas a la impureza y también al error. Por consiguiente, es muy importante que conozcamos cuáles son las verdades no negociables de la fe cristiana. Porque, bueno, hay doctrinas secundarias, terciarias, que no tienen por qué dividirnos. Pero hay verdades que son elementales, cardinales, que forman parte de la estructura del cristianismo. Y estas son las cuestiones que esperamos ahora examinar. ¿De acuerdo? Así que, doctrinalmente, lo que vamos a hacer es dividir el credo de Nicea en varios puntos. Yo iré explicando todo. Y son declaraciones sencillas, fáciles de entender. Y en total tengo aquí unos 11 bloques. He dividido todo en cuestión de 11 bloques. La estructura es trinitaria, como dije en la clase anterior. Estos documentos defienden que Dios es uno en esencia, pero tres en persona. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así que nada, bienvenidos. Espero que sea útil esta sesión. Y vamos a empezar con la primera lectura del credo de Nicea. Y os hago saber que estoy citando la versión de Wayne Grudem. Esa versión sale en su libro Doctrina Bíblica. Podéis entrar online y habrá otras traducciones del mismo credo. Habrá cambio de palabras. Ok, yo estoy usando la versión de Wayne Grudem. Y nada, vamos a empezar. Ok, primera declaración. Yo creo en un solo Dios. Hay una naturaleza divina, hay un solo Dios. Y dentro de esta naturaleza divina, hay tres personas, tres subsistencias. Hay una naturaleza divina y tres personas. Así que la fórmula ortodoxa es que Dios es uno en esencia, tres
en persona. Y ahora vamos a ver la primera persona de la bendita Trinidad. Su nombre es el Padre Todopoderoso. Y como dice aquí el credo, Él es creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Y creo que, bueno, no hace falta ni siquiera citar un versículo, porque a partir de Génesis 1:1 de en adelante, toda la Biblia nos revela que el Padre es creador de todo. Esto ya se repite, no sé, tantísimas veces, ¿verdad? En la Biblia, Dios es creador de todo. Él crea nuestro mundo, todo lo que podemos ver, es gracias a Él, y todo lo que no vemos, la esfera angelical, las almas. Aquí está Dios también creó todo aquello. Es que Dios está detrás de todo, es el creador, es que hay una esencia divina, y la primera persona en la bendita Trinidad es Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Estamos 100% de acuerdo? Porque esta declaración es bíblica. No, así es que esto es innegable, es indiscutible. Seguimos. Ahora, la cuestión de la cristología, que es sumamente importante en los credos primitivos también, ¿verdad? Dice, yo creo en un solo Señor Jesucristo. Es decir, Cristo también es el objeto de la fe. Yo creo en Él. Él es el objeto de mi fe. Por tanto, Él tiene que ser Dios. Él es Hijo unigénito de Dios. Él es engendrado del Padre antes de todos los siglos. Él es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. Él es engendrado y no hecho. Algunas versiones ponen ahí no creado. Y Él es consustancial al Padre. Es decir, hay un solo Dios, la naturaleza divina, pero vemos ahora que hay dos personas que poseen dicha naturaleza, el Padre y el Hijo. Es que sí, Dios es uno en esencia, pero aquí ahora vemos que hay dos personas. Todavía no estamos hablando del Espíritu Santo. Por ahora nos conformamos con decir que hay dos personas que tienen esta esencia divina. No son la misma persona. Y aquí el credo rebate a los sabelianos, los modalistas, aquellos que decían que el Padre es el Hijo y que el Hijo es literalmente el Padre, ¿no? Y esta secta existe hasta el día de hoy. Aquí en Almería también hay una iglesia de los solo Jesús. Y su doctrina sobresaliente es que Dios el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Espíritu Santo. Dios lo que hace en ocasiones es ponerse la ropa de Padre, en otras ocasiones la ropa del Hijo, en otras ocasiones la ropa del Espíritu Santo. Yo soy Will, yo soy esposo, soy pastor y soy profesor, ¿verdad? Pero en cada caso es el mismo varón, es la misma persona. Esta es la doctrina del sabelianismo, el modalismo. Ellos niegan de entrada a la Santísima Trinidad. Pero vemos aquí que ya los padres de nuestra fe estaban diciendo que no, el Padre no es el Hijo, porque hay una relación de engendramiento entre ellos. Es que este vocabulario de engendramiento no se refiere a la creación del Hijo, porque Arrio, él sí decía que el Hijo fue creado, fue el primer ser creado según Arrio. No, el Hijo nunca no fue creado. El Hijo es tan eterno como el Padre, como el Espíritu Santo. Pero este término de engendramiento es una expresión relacional que aclara que el Padre no es el Hijo. En esto radica la importancia de la expresión engendramiento, ¿de acuerdo? Así que el Hijo comparte esa naturaleza divina, él posee la naturaleza divina, al igual que el Padre, y hay una relación de engendramiento entre ellos. Es decir, no son la misma persona. Aquí estamos refutando, contradiciendo a los herejes modalistas. Y pues ya está. Así que vemos que en cuanto a su identidad, Jesús, el Hijo, es uno con el Padre. Y en cuanto a su obra, vemos aquí también su deidad, que por él fueron hechas toda la cosa. Si me dices, mira Will, necesito una prueba, dame una prueba de que Jesús haya creado todas las cosas, por favor, compruébame eso, enséñame que a través de la palabra que Cristo, que el Hijo, que el Verbo Eterno haya creado todo. Pues mira, te comparto dos. Número 1, Juan 1:3, ya lo estudiamos como iglesia. Toda la cosa por Él fueron hechas, y sin Él
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3, hablando del Hijo, del Verbo eterno, que estaba ahí con el Padre, ¿no? En el principio el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. O sea, hay una distinción entre el Padre y el Hijo ya. En Juan 1:1 y en el 3, Jesús, ¿verdad? El Verbo, este Hijo eterno, creó toda la cosa. Y también Colosenses 1:16 nos enseña que Cristo es creador, diciendo, porque en Él fueron creadas toda la cosa, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que, el Verbo, el Hijo, está en la categoría del creador, no en la categoría de la criatura, ¿verdad? Esta distinción cualitativa que hay entre creador y criatura. La gran herejía del paganismo, ¿verdad? Se trata de borrar la distinción entre el creador y la criatura, diciendo como tales que no todo es agua, todo es agua. Primer filósofo del occidente, es panteísmo puro y duro. No. Dios es creador, Él está muy por encima de la creación. Y en esta cuestión, Cristo está en la categoría del creador. Él es creador de todo. El Padre, el Espíritu y el Hijo, en el principio, crearon toda la cosa. Es que Cristo es creador a través del Verbo, todas las cosas son hechas. Y ahora el misterio de misterios, la Santísima Encarnación. Y ahora en estas fechas no navideñas, damos gloria a Dios una vez más por haber enviado a su Hijo. Aleluya, nos detenemos, meditamos más profundamente en las implicaciones de dicho nacimiento. A ver, dice, el cual, hablando del Hijo que es consustancial con el Padre, este Hijo que creó toda la cosa, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y encarnado de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, se hizo hombre. Bendito sea el Señor, bendito misterio, ¿no? Ahora, no, el credo no intenta explicar el milagro, no entra en cuestiones biológicas, filosóficas, ¿qué va? Se mantiene anclado en la Biblia, repitiendo los términos escriturísticos, amén. Es que el Hijo se encarna, se humana y ahora nace un misterio, ¿no? El santo ser, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, nace. Es concebido como hombre, nace como hombre, gloria a Dios, impresionante. Así que aquí no podemos entrar en este misterio, no podemos entender esas cosas. Y a veces hay que callarnos, ¿no? Nos gusta hablar mucho, pero algo que he aprendido con el paso de los años es, mire, donde la Biblia guarda silencio, yo guardo silencio. Si la Biblia no habla, yo no hablo. Hasta ahí. Sí, bueno, uno puede pensar de vez en cuando cosas, pero aquí me gusta este lenguaje. Es lenguaje escueto, directo, diciendo lo que dice la Biblia. La cosa que sí destacaría aquí, para simplemente puntualizar nuestra discrepancia con la fe católica romana, es que nosotros no creemos en la perpetua virginidad de María. Ya sabéis, ¿no? La Iglesia Católica Romana tiene 4 dogmas mariológicos. Uno de los 4 dogmas es la perpetua virginidad de María. En Roma enseñan que María no llegó a tener relaciones sexuales con su marido José. ¿Okay? Ella dio luz a su hijo. Sí, en efecto, estaba casada con José, pero nunca se conocieron a nivel sexual. La palabra de Dios enseña todo lo contrario. En Mateo 1:25 nos informa de que José no la conoció hasta que ella dio luz a su hijo primogénito. Es que ahí tenemos 2 pruebas de que José y María tuvieron relaciones sexuales. Prueba número 1, Mateo 1:25, José no la conoció. No la conoció hasta el nacimiento del bebé, Jesús. Conocer, desde luego, somos adultos, mayores de 18 años, entendemos lo que quiere decir el verbo ahí conocer, amén. Ok, sí que José sí conoce a María y dice que, número 2, Jesús es el primogénito, no primogénito. ¿Esto qué implica? Implica que engendraron más hijos y, en efecto, algunos de ellos salen nombrados en la palabra. Judas,
el autor del penúltimo libro del Nuevo Testamento, hermano de Jesús. Santiago, ese libro lo expusimos. Esta iglesia 2025, una iglesia en la congregación, estuvimos 10 meses, ¿no? Más o menos con Santiago, otro hermano de Jesús. Es que simplemente digo esto, en cuanto a la confesión, el credo, perdón, para nosotros sí, María era virgen en la concepción, ¿ok? En la concepción del Hijo, en el nacimiento del Hijo de Dios, María sí en aquel momento era virgen. Amén. Pero después de dar a luz, ella sí tuvo relaciones sexuales con su marido. Y dicho sea de paso, 1 Corintios 7, de 3 en adelante, pues se exige, no es un consejo, es una exigencia. Dios manda que los cónyuges tengan relaciones sexuales con regularidad. O sea, es un mandato bíblico. José y María, en obediencia, ¿no?, al diseño divino, por supuesto, tuvieron relaciones sexuales. El sexo no es malo, no es pecaminoso, es bonito, es precioso, es bello, es íntimo. Temas que Satanás todo lo tuerce. Bien. Luego, fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Él padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Por eso me encantan los credos, ¿no? Porque estos credos históricos resumen en poquísimas palabras un montón de información, ¿verdad? Aquí tenemos los eventos sobresalientes de la vida del Señor Jesús. Simplemente diría que en la versión de Wayne Grudem, él omite la cláusula que dice descendió a los infiernos. Él no la coloca en su versión del credo porque esa cláusula fue agregada posteriormente y también tiende a confundir a la gente. Porque creo que hay muchas personas que piensan que literalmente Jesús descendió al infierno después de morir, ¿verdad? Cuando sabemos muy bien que Cristo entró en el paraíso hasta el día de la resurrección. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no descendió literalmente al infierno. Pero bueno, vemos que Jesús, su vida se resume de forma muy sencilla en estos eventos sobresalientes: crucifixión, sepultura, resurrección, ascensión y su sesión. Gloria a Dios. Y aleluya, nuestra esperanza ahora aparece. Y Él vendrá otra vez, pero esta vez en gloria, ya no en humildad, como corderito para ser inmolado, no. Él vendrá en gran gloria, como bebé indefenso. Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. ¡Aleluya! ¡Amén! Y no sé qué más deciros, hermanos. Y como estáis viendo también todo esto netamente bíblico. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es la palabra del Señor. Así que estáis ahora viendo, ¿no?, la razón por la que el protestantismo reconoce la validez del credo de Nicea. Porque es bestialmente bueno. Es bestialmente bíblico. ¿Qué evangélico no podía amenear lo que hemos leído hasta esta fecha, hasta este momento de la clase? Vale, así que tenemos la declaración de Dios Padre, el primer artículo del credo, por así decirlo, ¿no?, la persona del Padre. Luego el Hijo, que es consubstancial con el Padre, pero no es el Padre porque hay una relación entre ellos, engendramiento, así que no son la misma persona. Y ahora vamos a aprender que hay una tercera persona en la bendita Trinidad. Y esta persona, aquí está la lectura, el Espíritu Santo, dice: yo creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Okay, bueno, he puesto ahí entre paréntesis y del Hijo porque, bueno, no voy a decir nada todavía. Lo que quiero que veáis es que el Espíritu de Dios, al igual que el Verbo, el Hijo, está en la categoría del Creador. No está en la categoría de la creación. El Espíritu Santo no fue creado.
El Espíritu Santo es divino, porque Él es Señor de la vida, Él es el dador de la vida. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo en perfecta unión trinitaria crearon toda la cosa que hay en el ámbito visible, en el ámbito invisible. Así que en cuanto a la distinción creador-criatura, el Espíritu Santo está en efecto en el ámbito, en la categoría del creador, no es criatura. Y bueno, Jesús mismo era un predicador de la Santa Trinidad. En la iglesia hemos estudiado el Evangelio de Juan y creo que el discurso pascual de Jesús es brillante en este sentido, ¿no? Si estás estudiando la doctrina de la Trinidad, Juan 14, 15 y 16, estos 3 capítulos, el discurso pascual, su conjunto, este discurso pascual está repleto de textos claros del Señor sobre la Trinidad. Yo rogaré al Padre, Él os dará otro Consolador. También tenemos su fórmula bautismal, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicho sea de paso, en el bautismo del Señor Jesús, ahí vemos la Trinidad, que tenemos al Hijo en el agua, siendo bautizado por Juan el Bautista, la voz divina que habla del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, complacencia, y luego el Espíritu Santo desciende como paloma sobre el Hijo de Dios. Por tanto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en perfecta comunión, crearon toda la cosa. Y donde quiera que tú veas vida, ahí está la manifestación del Espíritu Santo. Yo tengo vida y yo respiro gracias a la obra del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu nos quita el hálito, nos vamos, nos marchitamos. Así que gracias a Él por sostenernos con vida, no nos debe nada. Bueno, hemos quitado entonces una parte, ¿no? Y del Hijo, esta palabra, entre paréntesis, ahí está el gran debate entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Originalmente el credo de Nicea se leía que el Espíritu Santo procede del Padre, pero luego posteriormente en el Occidente, la Iglesia Católica Romana, la parte occidental agregó la cláusula y del Hijo filioque. Filioque, hasta el día de hoy, un tema de contención entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Y hay mucho debate ecuménico sobre esta cuestión. Vamos, cuánta tinta no se habrá derramado, ¿no?, en esta cuestión doctrinal. Y seguimos hablando del Espíritu Santo. Con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, y Él habló por medio de los profetas. Así que ya que el Espíritu es Dios, es lícito que por toda la eternidad Él sea adorado por los santos, por los ángeles. Él será eternamente glorificado y exaltado. Y este Espíritu Santo, que es digno de gloria eterna, también nos habló por medio de los profetas. Y aquí tenemos la idea de que las escrituras, ¿verdad?, porque son el depósito profético y apostólico, las escrituras son inspiradas por el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Así que el Espíritu de Dios inspira el texto sagrado y nos habla a través de los profetas apóstoles. Y hoy, cuando estamos en una iglesia bíblica, es decir, una iglesia comprometida con la predicación de la palabra de Dios, no con las visiones del pastor, sus sueños, no, la palabra, con esta iglesia, ¿no? Esta es una iglesia que está predicando la palabra de Dios, pues la voz del Espíritu sigue hablándonos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y el Espíritu habla por medio de su santa palabra que Él inspiró. ¿Y qué más hace el Espíritu Santo? Pues ahora en esta tercer artículo del credo niceno, entra en juego la iglesia. La iglesia es creación, sí, del Dios Trinitario, y de forma más, directa, en el corazón humano, de una forma más directa del Espíritu de Dios. Así que por esta razón tenemos la doctrina de la iglesia bajo el artículo del Espíritu Santo. Él es quien nos regenera, Él es quien aplica la obra salvadora de Cristo al alma, Él es quien aplica, ¿no?, la predestinación eterna del Padre a nosotros, haciendo que sea eficaz en nuestras vidas. Y así, entonces, dentro del tercer artículo sobre el Espíritu Santo,
hablamos sobre la Iglesia católica y apostólica. ¿Ok? Diría aquí que la Iglesia no es el objeto de nuestra fe. Hay una diferencia cualitativa entre fe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y a fe en la Iglesia. De forma salvífica sí, creemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero sí creemos que el Dios Trinitario ha creado a la Iglesia. ¿Okay? En este sentido, subordinado a una fe en la Iglesia. Creemos que nuestra fe trinitaria tiene claras implicaciones eclesiales. Dios nos salva para que nos unamos a su Iglesia católica y apostólica. Así que ahí tenemos tres adjetivos. La Iglesia es santa, santa, católica y apostólica. Santa, católica y apostólica. ¿En qué sentido es la Iglesia santa? Es santa en el sentido de que ha recibido el perdón de sus pecados en Cristo y la Iglesia está vestida de la perfectísima justicia, la inmaculadísima justicia de su sustituto, el Señor Jesús. Amén. Así que la Iglesia es santa. Santa en virtud de su unión vital con el Salvador Jesucristo. Así que es una Iglesia santa. No quiere decir que todos los miembros sean 100% santificados, que ya es otro tema, pero posicionalmente hablando, la Iglesia es santa. Está vestida de Cristo. Quitado su pecado, vestido de justicia de Jesús. La Iglesia, además de ser santa, es católica. Ahora uno dijo, peligro aquí, ¿no? Hereje. Will, hereje. No, la Iglesia es católica en el sentido de que es un fenómeno global. La expresión exacta, lo que quiere decir según la etimología, es conforme al todo, ¿no? Es que la Iglesia no es simplemente una expresión local, que sí, tenemos una Iglesia local y ahí nos congregamos y demostramos nuestra lealtad a la Iglesia universal a través de nuestra fidelidad a la Iglesia local. Esta Iglesia es católica en el sentido que es una Iglesia universal, una Iglesia global. ¿De acuerdo? Fácil de entender, y esto ya lo explicamos en nuestras predicaciones sobre Juan capítulo 17. Hicimos una miniserie, ¿no?, sobre esta Iglesia católica. Y finalmente la Iglesia es apostólica. Es decir, nuestra Iglesia, la Iglesia del Señor, está fundamentada sobre el testimonio apostólico. Hechos 2, versículo 42, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles. Así que, ¿por qué creemos en la Trinidad? ¿Por qué creemos en la doble naturaleza de Jesucristo? Las cosas que hemos venido hoy explicando. ¿Por qué creemos en la existencia del Espíritu Santo, en su personalidad, en su deidad? ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo enseña. Es una cuestión apostólica, es doctrina profética y apostólica. Es que ya que la Iglesia es fiel a la propagación de la doctrina apostólica, es una Iglesia apostólica. Y luego dentro de la Iglesia, también, seguimos hablando de más temas. Confieso que hay un bautismo, o creo que hay un bautismo para la remisión de pecados. Aquí hay una discrepancia entre Roma y el mundo evangélico, porque Roma piensa que el bautismo efectúa la remisión de pecados, mientras que la comunidad evangélica dice que no. El bautismo representa el perdón de los pecados, o la remisión de los pecados. Y nosotros, como evangélicos, bautizamos a los candidatos porque ya han experimentado la obra limpiadora de Cristo en sus almas, y ahora hacemos que pasen por las aguas, dando testimonio del gran lavamiento interior que ya recibieron en el Señor Jesús. Así que las aguas de bautismo, este acto sacramental, no está quitándole el pecado a nadie. La Iglesia Católica Romana dice que sí. No, el acto bautismal, el acto sacramental, no está perdonándole los pecados a nadie. Simplemente este agua está testificando de lo que la sangre de Jesús ya realizó dentro de nosotros. Es que el bautismo no efectúa el perdón de los pecados, porque, bueno, la salvación es del Señor. Un acto sacramental no puede salvarnos. La salvación es únicamente del Todopoderoso. Y esta salvación, este perdón que nos llega mediante Cristo, pues testificamos de dicha obra de Jesús mediante el bautismo, porque cuando sumergimos al candidato,
estamos testificando de la muerte de Jesús y también de su sepultura, y luego levantamos al hermano, al candidato, testificando de la resurrección de Jesús. Ahí está el evangelio, en plan pictórico, ¿no? Jesús muere por nosotros, resucita por nosotros, como en la Santa Cena. ¿Verdad? El pan partido, el vino que bebemos, hablando del cuerpo y de la sangre del Señor en forma simbólica. Amén. Así que Romanos 6, 3 al 4 hablan de esta dimensión simbólica del bautismo, que aquel que es bautizado se identifica con la muerte, sepultura y posterior resurrección del Señor Jesús. Así que ahí nos apartamos de Roma, negando... ¿Cuál fue? No, fue el siguiente, el 8. El 9, perdón. Sí, el 10, madre mía. Confieso que hay un bautismo para la remisión de pecados. Nosotros decimos que esta remisión de pecados sale representada en el bautismo, pero este acto sacramental no efectúa el perdón del pecado, porque ahí estaríamos quitándole la obra salvadora de Dios, ¿no? Él es el único que salva. Y hay una declaración más. Ahí está. Yo también espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Bueno, la esperanza cristiana no se basa únicamente en la inmortalidad del alma. Desde luego, sí, creemos que el alma es inmortal. Amén. Por supuesto que sí. Sin embargo, al mismo tiempo, confesamos fe en la resurrección corporal. Esta es la parte importante, el aspecto corporal material. En la segunda venida, nosotros recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Y el mejor capítulo, en este sentido, o el más claro, en este sentido, es 1 Corintios capítulo 15. Antes de citaros algunas porciones de aquel capítulo tan magistral, yo quisiera simplemente comprobaros que la resurrección aquí nombrada es para todos, ¿verdad? Porque a veces tenemos clara la idea de que sí, los creyentes seremos resucitados. No tenemos tan clara la doctrina de la resurrección corporal de los impíos, pero quiero que veáis que en ambos testamentos es así fue profetizado. A ver, podéis apuntar si queréis Daniel 12, versículo 2. Y en el Nuevo Testamento, Juan 5, 28, 29. Okay. Primera cita, Daniel 12, versículo 2, dice, muchos de los que duermen en el polvo, los muertos, serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que está hablando de que ahora mismo, corporalmente hablando, están dormidos, porque sus almas están, o en el paraíso, en un lugar de castigo, pero sus cuerpos se despertarán, resurrección, algunos recibirán vida eterna, otros condenación eterna. Es resurrección corporal. Y hay todos, son resucitados, no solamente los cristianos. Y luego un texto del Nuevo Testamento, Juan 5, 28, 29. Juan 5, 28, 29. Vendrá ahora cuando todo lo que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando de la voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo bueno, los creyentes, saldrán a resurrección de vida. Mas los que no hicieron lo bueno, sino lo malo, a resurrección de condenación. Ahí está comprobado, ¿verdad? Ahí está el punto probado. Es decir, hay resurrección de justos, pero también de injustos. Los cristianos seremos resucitados y los incrédulos también. Es que estos pasajes que acabo de citar, Daniel 12, Juan 5, nos aclaran que la resurrección final será para todo el mundo, no solamente para los nacidos de nuevo. Ahora, antes de la resurrección general, las almas van o al lugar de castigo o al paraíso. Por ejemplo, un impío que fallece va directamente a un lugar de tormento consciente, esperando la resurrección general, en la cual será lanzado al lago que arde fuego y azufre, y ahí estará en alma y en cuerpo, siendo atormentado por los siglos de los siglos. El cristiano, sin embargo, si fallece hoy, va directamente a la presencia de Dios, y luego en la glorificación final recibirá su cuerpo glorificado para alabar a Dios en una tierra completamente rejuvenecida. Y sí, quisiera aquí recalcar que nuestra esperanza es global, es decir, que todo el universo será liberada de la maldición que actualmente reposa sobre ella. Pablo, por ejemplo, nos profetiza sobre la creación siendo liberada, ¿no?, de su corrupción
actual. Y por eso, Romanos 8:22, la creación está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Vale, ¿qué va a pasar entonces en el día de nuestra resurrección corporal? Bueno, es difícil entender cómo será todo aquello, pero sí que hay algunas pistas en la Biblia. Estamos aquí entrando de nuevo en un misterio y somos como tú y yo gusanos, hablando de un estado de existencia de mariposa. Les será muy difícil a un gusano entender cómo será vivir yo como una mariposa. Y es algo así. Estamos entrando en un territorio misterioso, pero os comparto algunos datos que tenemos según la palabra de Dios. 1 Corintios 15 habla sobre nuestra resurrección venidera, diciendo que capítulo 15, versículo 42, será una resurrección en incorrupción. Versículo 43, en gloria. 43, en poder. 44, será un cuerpo espiritual. Por cierto, cuerpo espiritual no quiere decir, claro, según el contexto, cuando él está defendiendo el elemento material en la resurrección venidera, no está negando nuestra realidad corporal en el siglo venidero. Está diciendo cuerpo espiritual en el sentido que nuestro cuerpo glorificado estará completamente bajo el dominio del Espíritu. Es un cuerpo espiritual, ¿ok? Bajo el dominio, la guía, la fuerza del Espíritu de Dios. 53, lo corruptible se vestirá de incorrupción. Y 53 también, lo mortal se vestirá de inmortalidad. Es que palabras que hablan de nuestro estado eterno: incorrupción, gloria, poder, espiritual, incorrupción, inmortalidad. Bendito Dios. ¿Y cuándo acontecerá todo aquello? En cuanto suene la trompeta final. Que suene la trompeta. Es que el credo niceno termina hablándonos sobre esta esperanza que tenemos. La vida eterna, ¿ok? La resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Todos los cristianos creemos que después de esta vida hay otra vida. Y por la gracia de Dios aquí es que ya hemos nacido de nuevo, ya podemos disfrutar del poder del siglo venidero aquí en este mundo. Así que internamente Dios ya ha inclinado nuestros afectos hacia la búsqueda de su gloria. Y a nivel congregacional, cuando nos juntamos como pueblo, cantamos, oramos, están los poderes del siglo venidero. Y muchas veces cuando estamos en meditación y reflexionando sobre el Señor, ¡wow! Empezamos a saborear la gloria venidera. Es que gracias a Dios vamos a pasar toda nuestra eternidad creciendo en comunión con Él. Y qué deleite poder conocer en más profundidad estos atributos tan hermosos de nuestro Creador y Redentor. Así que yo creo que podemos decir, después de todo lo estudiado hoy, que el credo niceno es fantástico, maravilloso. Es una gran ayuda para nuestra fe, porque recapitula tantísimas verdades en poquísimas palabras. Así que gracias a Dios por el credo niceno. Hemos visto pues hoy este credo que tiene que ver con puntos 1 y 2 de los concilios, y aquí con punto 2 de los credos. Y Dios mediante, la siguiente grabación estaremos con el credo de Éfeso, el concilio de Éfeso, y la palabra clave en este concilio es nestorianismo. Pero no quiero tampoco entrar hoy más materia, ya hemos dado suficiente material en esta sesión, ya nos veremos en el concilio de Éfeso. Abrazos, gloria a Dios por la esperanza de la vida eterna. Bendito Padre, bendito Hijo, bendito Espíritu Santo. Mucho ánimo, tenéis las preguntas por debajo en la sección del chat, como siempre. Hasta luego, Soli Deo Gloria.